Buenas noches, nosotras pertenecemos a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales del Programa de Tecnología en Manejo de la Información Contable. Nuestro proyecto es una monografía de análisis. El título es La responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas empresas, sector de las Fruver en Bucaramanga. Este proyecto lo realicé con mi compañera Silvia Carolina Mejía y quien les habla, Viani Juliana Rincón. Nuestro objetivo general es identificar y caracterizar el estado actual de la responsabilidad social empresarial en las pequeñas y medianas empresas de Bucaramanga. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es diagnosticar cuál es el estado actual de la responsabilidad social empresarial de las pequeñas y medianas empresas Fruver mediante una revisión bibliográfica. El objetivo 2 es analizar las características del estado actual de la responsabilidad social en las diferentes empresas mediante diferentes fuentes de información. El objetivo 3 es identificar cuál es la responsabilidad social empresarial de las pymes Fruver en la ciudad de Bucaramanga. El planteamiento del problema. Uno de los elementos más importantes dentro del crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas pymes se centra en el reconocimiento de las acciones y de estrategias que incidan en sus grupos de interés. En efecto, para Rodríguez, la falta de exploración y análisis en las necesidades e intereses de clientes, proveedores, inversionistas y comunidad se identifica como una de las causas del declive y empeoramiento comercial de las pymes. Frente a lo anterior, esta monografía se aproxima hacia una problemática actual, el desconocimiento y la poca implementación de iniciativas de la responsabilidad social empresarial en las pymes dedicadas al comercio de frutas y verduras en la ciudad de Bucaramanga. De esta manera, hay un interés en este problema debido a la gran importancia que tienen estas organizaciones dentro del mercado fruver local bumangués, el cual, según cifras de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, representa un 31% del mercado de alimentos en toda la ciudad. Ciertamente, la poca exploración de las iniciativas y estrategia de la responsabilidad social empresarial en las empresas Fruver de Bucaramanga se asocia al problema fundamental sobre el desconocimiento de su alcance comunitario, laboral, medioambiental y comercial para el mercado local. En efecto, resulta novedoso el tema, pero más allá de la idea está lo que tiene que ver con la importancia de la responsabilidad social empresarial. De igual manera, es un tema que está trascendiendo de forma positiva y de manera más decidida sobre la sociedad. La pregunta a responder es, ¿cuál es la percepción con respecto a la aplicación de la responsabilidad social empresarial en los establecimientos de frutas y verduras en Bucaramanga? Diseño de la investigación. Para el desarrollo de esta monografía se procedió a desarrollar una metodología basada en un tipo de investigación descriptiva, definido por Hernández como un estudio que pretende analizar y comprender el estado actual y las variables que intervienen en los fenómenos o problemas de estudio. De este modo, se promueve el diseño de un proceso metodológico compuesto por tres fases que se encaminan a dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos formulados con anterioridad. Estas fases se exponen de la siguiente manera. La fase 1 es diagnosticar cuál es el estado actual de la responsabilidad social empresarial de las pequeñas y medianas empresas Fruver mediante una revisión bibliográfica. La fase 2 es analizar las características del estado actual de la responsabilidad social en las diferentes empresas mediante diferentes fuentes de información. Y la fase 3 es identificar cuál es la responsabilidad social empresarial de las pymes Fruver en la ciudad de Bucaramanga. Estas cuentan con las actividades de revisión bibliográfica y el análisis del material bibliográfico. Resultados. Durante el desarrollo de esta monografía de análisis se analizó la responsabilidad social empresarial en medianas y pequeñas empresas del sector de las frutas de Bucaramanga basados en referentes teóricos. El análisis de estos referentes permitió establecer las bases para dar solución a la problemática encontrada. Los resultados obtenidos del análisis de esta monografía fueron los siguientes. Los programas, planes o políticas asociadas a la responsabilidad social empresarial se fundamentan bajo la idea de responder a una contribución empresarial hacia el crecimiento conjunto con otros grupos vinculantes como la comunidad y los proveedores,
De ahí que estos resultados conllevan a establecer que para estas pymes no hay una coexistencia clara entre políticas, responsabilidad social y empresarial y estrategias misionales de proveedores, especialmente por desconocimiento de programas vinculantes de empresas asociadas o por falta de desarrollo de programas alusivos a la responsabilidad social empresarial de manera interna. El desarrollo de este trabajo monográfico logró exponer la viabilidad de la conformación de políticas y estrategias de responsabilidad social empresarial al interior de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio de frutas y verduras, evidenciando con ello que el crecimiento de las pymes depende en gran medida del reconocimiento de sus políticas, planes y estrategias internas y su posible impacto externo, cuyo análisis dependió de factores como calidad social, económica, estratégica y financiera. Conclusiones y recomendaciones. El primer objetivo era diagnosticar cuál era el estado actual de la responsabilidad social y empresarial de las pequeñas y medianas empresas Fruver mediante una revisión bibliográfica. La conclusión es que la mayoría de empresas, a pesar de no poseer una idea general sobre planes o políticas de responsabilidad social empresarial, dentro de sus objetivos o metas a mediano y largo plazo, sí concentran sus esfuerzos en mejorar sus políticas internas en materia de empleados y clientes, aunque escaseen iniciativas en materia de proveedores y comunidad. Las recomendaciones. Se recomienda que aspectos como el cuidado del medio ambiente, la inversión social y las acciones comunitarias tengan mejor acogida dentro de los planes de estas pymes, especialmente porque las iniciativas de responsabilidad social empresarial deben tener un componente social activo, además de ambiental, que realmente configura un tejido empresarial más sostenible y sustentable. Analizar las características del estado actual de la responsabilidad social en las diferentes empresas mediante las diferentes fuentes de información. Se logró comprender que sí existen oportunidades de transformación dentro de estas organizaciones, especialmente porque se reconocen estrategias pa- diferenciadas para aspectos tales como mecanismos de atención y servicio al cliente y programas de bienestar para el empleado. De ahí se recomienda a las empresas que tengan en cuenta qué es la responsabilidad social empresarial, que el único sector que las conforma no es el financiero, sino que existen más sectores que son importantes, tales como el sector social y el ambiental. Tener claro cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y al final hacer una buena medición de resultados en un lapso de tiempo establecido por la misma empresa. De esta forma se estará contribuyendo con el desarrollo de la ciudad, permitiendo que estas empresas logren ser más competitivas a nivel sectorial. El tercer objetivo es identificar cuál es la responsabilidad social empresarial de las pymes Fruver en la ciudad de Bucaramanga. La conclusión es que se evidenció que las iniciativas de responsabilidad social empresarial se observan como un componente integrado al carácter de desarrollo de la organización, es decir, no como un sector o actividad o componente aparte, sino como un elemento vinculado a los planes de crecimiento comercial de las organizaciones. Recomendaciones que esta monografía pues permitió conocer un sector muy importante de las empresas, por lo cual se recomienda hacer una lectura clara y detallada de los referentes teóricos seleccionados. Entre más fuentes se consulten, mejor será el desarrollo del proyecto, ya que tendrá una imagen más amplia del tema, la cual podemos traer a la realidad y aplicarla a las FRUBERs de la ciudad. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por escucharnos.